Hola a todos, hoy os traigo el juego Depot. Depot es un juego de la editorial coreana Playte, es de formato pequeño, es un juego de descarte y de gestión de mano, de 15 minutos para 3 a 5 jugadores a partir de 8 años. Aquí en este juego tendremos que gestionar el almacén entregando cajas de la forma más rápida posible. Así que el objetivo de este juego es quedarse sin cartas en la mano lo más rápido posible. Pues veamos cómo se juega. Pues aquí tenemos el mazo, en total 80 cartas que van de los valores del 1 al 8. Y cada valor tiene un número de cartas. Por ejemplo, las del número 1 tiene 13 cartas, que también tiene diferente diseño cada una. Las del número 2 tenemos 12 cartas. Las del 3, 11. Las del 4 tenemos 10. Las del 5 tenemos 10. Las del 6 tenemos 9. Las del 7 tenemos 8. Y las del 8 tenemos 7. Repartiremos el siguiente número de cartas a cada jugador, según el número de jugadores. Dejamos en el centro de la mesa el mazo de robo y dejaremos un espacio a la izquierda para el descarte. Sacaremos el número de cartas como jugadores estemos en la mesa, en este caso somos 3, sacamos 3 cartas. Si nos salen números iguales, se apilan de esta manera y los pondríamos de forma ascendente. Así que el 4 va aquí, así, 3, 4. Ya estaríamos listos para comenzar la partida. El juego se desarrolla en un número indeterminado de rondas, aunque también puede ser solo una. Y en cada ronda, comenzando con el jugador inicial, cada jugador realiza un turno y seguiríamos en sentido horario. En su turno, cada jugador tiene dos opciones. 1, jugar una carta o 2, pasar. Si todos los jugadores, excepto uno, pasan consecutivamente, se pasa a la siguiente ronda. Jugar una carta. El jugador activo mira su mano y decide jugar una carta o varias cartas boca arriba frente a él. Podría jugar en este caso 2 cuatros. ¿Y qué tipo de cartas podemos jugar? Pues las que estén representadas en nuestro almacén. Podemos jugar una única carta, varias o de valores consecutivos. Depende de lo que marque nuestro almacén. Por ejemplo, siempre podremos echar una única carta. También miramos en nuestro almacén que tenemos un 3 y un 4. Estos son números consecutivos que podemos echar, pero no necesariamente el 3 y el 4. Podemos lanzar el 4 y 5, 6, 7, 1, 2. Tenemos dos cartas del mismo valor, así que podríamos jugar dos cartas de un mismo valor. Aquí pone 4, pero puede ser 2 unos, 2 doses, etc. Yo he tirado 2 cuatros, pero no podría poner 3 cuatros porque aquí solo marca 2. Si hubiera 3 cartas iguales, podría echar 3 iguales. Vale, pues ese ha sido mi turno y ahora el siguiente jugador tiene que superar mi valor. Miraría sus cartas y ve que tiene 2 5, supera a los 4. Entonces los coloca enfrente de sí y como me ha ganado, estas cartas mías se irían al descarte. Seguiría el otro jugador que tiene que superar estos 2 5. El siguiente jugador mira sus cartas y ve que puede echar números iguales, porque aquí hay dos números iguales, o números consecutivos, porque aquí hay un 3 y un 4. Y aquí tiene un 7 y un 8. Si juega estos, gana a estos 2 5. ¿Y cómo sabemos si gana? Pues independientemente del valor, primero se miraría el número de cartas. Si este ha echado 2 y este 3, aunque ahora no se podría, pero en otros casos sí, ganaría el que tuviera más cartas.
Si tenemos la misma cantidad de cartas, se miraría el valor. Aquí tenemos 5 y 5, 10 y aquí 8 y 7, 15. Este jugador gana el 10, por lo tanto, estas se van al descarte y seguiría al siguiente jugador, que miraría sus cartas y sí que puede jugar, pero decide pasar. ¿Qué se hace en este momento? Pues él robaría una de estas dos filas, yo robo los 4 a mi mano, ya no quiero dejar ninguna carta de mi mano aquí, como he robado 2 cartas, cogería del mazo de robo y pondría 2. Así. Miraría sus cartas y sí que puede jugar, pero decide pasar. ¿Qué se hace en este momento? Pues él robaría una de estas dos filas. El jugador decide robar los 4, se los pone en su mano y debe echar otra carta suya aquí, que no sea la misma que ha elegido. O sea, no puede poner 4, pues pondría un 2, que lo colocaría en la mesa y lo pondríamos de manera ascendente. ¿Qué pasa si el número de cartas a la hora de terminar nuestro turno es inferior a lo que marca el número de jugadores? Pues que añadiríamos otras. En este caso somos 3 jugadores, 3 cartas. 1, 2, 3, que iría aquí. 3 cartas. Y seguiría el siguiente jugador. Si este pasa y el último que ha jugado es este, pues se descartan las cartas y se comienza una nueva ronda. Para seguir la nueva ronda se añade una carta más a nuestro almacén. Seguiríamos jugando así por turnos hasta que la ronda termina. El juego termina cuando un jugador se queda sin cartas en la mano durante una ronda y el jugador que se quede sin cartas en la mano primero es el ganador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!